Presentado un nuevo proyecto para retiro de 4 UITs de las cuentas de la AFP. Esta propuesta plantea medidas que resguardan derecho de afiliado de contar con pensión mínima y financiamiento estatal. El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 21.400 soles, a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, como medida de alivio económico frente a una situación de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima. A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley número 11331 del 2024 plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplican las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder a este retiro de hasta 4 UITs de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros. Esta propuesta nace de una verdad evidente: millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares, señala el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú. La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP. Indicó también que en ese contexto adverso, los fondos previsionales representan para muchas personas la tabla de salvación frente a una crisis que ya no solo es económica, sino también social, institucional y de seguridad. Aunque el discurso se habla de estabilidad macroeconómica, esa estabilidad no ha llegado a los bolsillos ni a las mesas de la mayoría del país. Al cerrar el año 2024, el 27.6% de la población vivía en situación de pobreza monetaria, 7.4 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, lo que equivale a más de 9.395.000 compatriotas, y dentro de ellos 1.8 millones sufrían pobreza extrema, sostuvo Luna Gálvez al sustentar la nueva propuesta de retiro de fondo de pensiones. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Presentado un nuevo proyecto para retiro de 4 UITs de las cuentas de la AFP. Esta propuesta plantea medidas que resguardan derecho de afiliado de contar con pensión mínima y financiamiento estatal. El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 21.400 soles, a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, como medida de alivio económico frente a una situación de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima. A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley número 11331 del 2024 plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplican las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder a este retiro de hasta 4 UITs de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros. Esta propuesta nace de una verdad evidente: millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares, señala el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú. La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP. Indicó también que en ese contexto adverso, los fondos previsionales representan para muchas personas la tabla de salvación frente a una crisis que ya no solo es económica, sino también social, institucional y de seguridad. Aunque el discurso se habla de estabilidad macroeconómica, esa estabilidad no ha llegado a los bolsillos ni a las mesas de la mayoría del país. Al cerrar el año 2024, el 27.6% de la población vivía en situación de pobreza monetaria, 7.4 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, lo que equivale a más de 9.395.000 compatriotas, y dentro de ellos 1.8 millones sufrían pobreza extrema, sostuvo Luna Gálvez al sustentar la nueva propuesta de retiro de fondo de pensiones. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz.
Presentado un nuevo proyecto para el retiro de 4 UITs de las cuentas de la AFP. Esta propuesta plantea medidas que resguardan derecho de afiliado de contar con pensión mínima y financiamiento estatal. El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 21.400 soles, a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, como medida de alivio económico frente a una situación de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima. A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley número 11331 del 2024 plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplican las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder a este retiro de hasta 4 OITs de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros. Esta propuesta nace de una verdad evidente: millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares, señala el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú. La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP. Indicó también que en ese contexto adverso los fondos previsionales representan para muchas personas la tabla de salvación frente a una crisis que ya no solo es económica, sino también social, institucional y de seguridad. Aunque el discurso se habla de estabilidad macroeconómica, esa estabilidad no ha llegado a los bolsillos ni a las mesas de la mayoría del país. Al cerrar el año 2024, el 27.6% de la población vivía en situación de pobreza monetaria, 7.4 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, lo que equivale a más de 9.395.000 compatriotas, y dentro de ellos 1.8 millones sufrían pobreza extrema, sostuvo Luna Gálvez al sustentar la nueva propuesta de retiro de fondo de pensiones. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Presentado un nuevo proyecto para el retiro de 4 UITs de las cuentas de la AFP. Esta propuesta plantea medidas que resguardan derecho de afiliado de contar con pensión mínima y financiamiento estatal. El congresista José Luna Gálvez presentó un proyecto de ley que autoriza el retiro de hasta 4 UITs, es decir, 21.400 soles, a los afiliados de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, como medida de alivio económico frente a una situación de vulnerabilidad y crisis, y resguarda el derecho del afiliado de contar con una pensión mínima. A diferencia de las propuestas anteriores, el proyecto de ley número 11331 del 2024 plantea declarar esta medida excepcional y transitoria, por lo que no se aplican las limitaciones y prohibiciones en la Ley de Modernización del Sistema Previsional, aún no reglamentado, para que el afiliado, si desea acceder a este retiro de hasta 4 OITs de sus cuentas individuales, no pierda la pensión mínima ni el financiamiento complementario del Estado, entre otros. Esta propuesta nace de una verdad evidente: millones de peruanos sobreviven día a día en condiciones extremadamente frágiles. Viven entre el desempleo, la informalidad y una violencia que ha dejado de ser un problema externo para colarse en cada rincón de sus hogares, señala el portavoz del grupo parlamentario Podemos Perú. La medida podría beneficiar a más de 7.7 millones de peruanos que cuentan con fondos en sus cuentas individuales administradas por las AFP. Indicó también que en ese contexto adverso los fondos previsionales representan para muchas personas la tabla de salvación frente a una crisis que ya no solo es económica, sino también social, institucional y de seguridad. Aunque el discurso se habla de estabilidad macroeconómica, esa estabilidad no ha llegado a los bolsillos ni a las mesas de la mayoría del país. Al cerrar el año 2024, el 27.6% de la población vivía en situación de pobreza monetaria, 7.4 puntos porcentuales por encima de los niveles prepandemia, lo que equivale a más de 9.395.000 compatriotas, y dentro de ellos 1.8 millones sufrían pobreza extrema, sostuvo Luna Gálvez al sustentar la nueva propuesta de retiro de fondo de pensiones. Somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz.